24 de enero del 2016 nació en San Felipe, estado Yaracuy, Rafael Caldera, quien fue 2 veces presidente de la República. Y eso fue en 1916. El 24 de enero de 1939 estaba ya languideciendo, ya por terminar la Guerra Civil Española. El gobierno republicano estaba instalado en Barcelona y ante la cercanía de las tropas de Franco abandonan la ciudad con multitudes de civiles. Luego entró las tropas de Franco sin ningún tipo de resistencia. Se había rendido la República. El 24 de enero de 1946 nació mi querido Iván Locher. Hoy estaría cumpliendo 79 años. Se nos fue en el 2017. El 24 de enero de 1959, Juan XXIII anunció la convocatoria al Concilio Ecuménico, que luego sería el Concilio Vaticano II. El 24 de enero de 1965, a los 90 años, falleció Sir Winston Churchill, uno de los grandes estadistas del siglo XX. El 24 de enero de 1984, en un Super Bowl, Apple lanza la primera computadora Macintosh y la lanza con un comercial que había dirigido nada menos que Ridley Scott. En la pelota venezolana, el 24 de enero de 1987, Urbano Lugo lanzó el primer no-hit no-run contra los Tiburones de La Guaira y los Leones le ganaron la final 4-0. El programa que hemos preparado para el día de hoy lo vamos a iniciar con Magalí Meda. La señora Meda es la mano derecha de María Corina Machado, es la gran armadora política del Partido 20 Venezuela. Y desde hace 10 meses está junto con otros compañeros de ese partido asilada en la Embajada de Argentina en Venezuela, en Caracas. Les han prohibido, no han entrado alimentos, de manera tal de que los van a matar de hambre. No han entrado medicamentos, sobre todo son necesarios para uno de ellos medicamentos cardíacos. Vamos a conversar con Magalí para conocer el estado de la situación que tienen, la embajada como cárcel. En Washington vamos a conversar con el economista Dani Bahar. Con el economista Bahar vamos a analizar el discurso de Donald Trump ayer en el Foro Económico Mundial de Davos. Lo hizo telemáticamente, no estuvo allí de manera presencial, pero dijo cosas sin duda muy, muy importantes. Luego vamos a conversar con el periodista Víctor Amaya, el editor de Tal Cual, y con él vamos a conversar varios temas de la situación política venezolana. La conversación muy importante que sostuvieron Marco Rubio, secretario de Estado, con María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, y la decisión del gobierno chileno de la denuncia muy importante, grave, contra Diosdado Cabello. Le acusan de ser nada menos que el autor intelectual del asesinato, tortura, desaparición del teniente Ronald Ojeda, allá en Santiago de Chile. Dice el gobierno chileno que una vez que corroboren todas estas acusaciones, pasarán el caso a la Corte Penal Internacional. En Ciudad de México vamos a conversar con la señora Débora Apeloy. Ella es nieta de supervivientes del Holocausto y es fundadora y presentadora de Tikkun Talks. El próximo lunes se cumplen 80 años de la liberación del campo de concentración de Auschwitz. Y esto lo vamos a conversar con la señora Apeloy. Con el crítico Robert Andrés Gómez en Valencia, España, vamos a comentar las nominaciones a los premios Oscars que conocimos en el día de ayer. Y con nuestro compañero Fernando Arriaza vamos a comentar los 3 nuevos exaltados al Salón de la Fama de las Grandes Ligas. En primer lugar, Ichiro Suzuki, quien pudo llegar a ser aceptado por unanimidad, como lo fue Mariano Rivera, pero un cronista mezquino, tosudo, no le dio su voto, de manera que entró no con el 100% de los votos, sino con el 99%.
El foro de hoy lo vamos a dedicar al envejecimiento cerebral, en qué se parece o en qué se diferencia del Alzheimer, de la demencia senil. Esto lo vamos a abordar con la neuróloga Luz Marina Rangel Contreras y con el psiquiatra Héctor Vizcarrondo. Ese, pues, es el programa que hemos preparado para el día de hoy, viernes 24 de enero. El editorial con César Miguel Rondón. El Parlamento Europeo condenó en el día de ayer que Nicolás Maduro haya usurpado la presidencia de Venezuela con su toma de posesión del pasado 10 de enero, sin haber demostrado que ganó las elecciones de julio del 2024. Un movimiento que el Parlamento Europeo considera, cito, un intento ilegal de permanecer en el poder por la fuerza. La resolución insiste en que se publiquen todas las actas de las elecciones del mes de julio y recordó que en base a las presentadas por la oposición democrática y a las declaraciones de las organizaciones internacionales independientes presentes en dichos comicios, los eurodiputados reconocen a González Urrutia como el ganador de las elecciones. Viene una cita del documento. El régimen venezolano ha perdido una oportunidad decisiva para respetar la voluntad del pueblo y asegurar una transición democrática transparente en el país. Y en consecuencia, Maduro carece de legitimidad democrática y por lo tanto el Parlamento Europeo no lo reconoce. Punto. Es una declaración tajante y categórica. Agréguele usted a esto que en la conversación telemática de Marco Rubio con Edmundo González Urrutia y María Corina Machado, él reconoce a González Urrutia como el legítimo presidente de Venezuela. Descaradamente el señor Maduro pues es un dictador que apela a las peores tácticas y estrategias, lo que está haciendo con los presos políticos, lo que está haciendo con los asilados en la embajada, por no hablar, por supuesto, de la gravísima denuncia que viene del gobierno de Chile desde Santiago. 9:09 de la mañana, Capicúa. Una pequeña pausa y ya regresamos con las noticias de hoy. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión por Éxitos 107.1 FM. Y vamos ahora con las noticias más importantes del día de hoy. El presidente Donald Trump aprovechó un discurso pronunciado ayer en el Foro Económico Mundial de Davos para prometer a las élites mundiales impuestos más bajos si traen manufacturas a los Estados Unidos y amenazó con imponer aranceles si no lo hacen. Una estrategia de incentivos y sanciones para la inversión privada en Estados Unidos. Vengan a fabricar sus productos en Estados Unidos y les daremos algunos de los impuestos más bajos de cualquier nación del mundo. Pero si no fabrican sus productos en Estados Unidos, que es su prerrogativa, entonces muy simplemente tendrán que pagar un arancel de montos variables, pero un arancel que destinará cientos de miles de millones de dólares e incluso billones de dólares a nuestro tesoro para fortalecer nuestra economía y pagar la deuda bajo el gobierno de Trump. Cita textual de Donald Trump. El juez federal John Kohler, designado por Ronald Reagan y que tiene su sede en Seattle, dijo que la orden ejecutiva de Trump que pone fin a la ciudadanía por nacimiento era descaradamente inconstitucional y emitió una orden de restricción temporal para bloquearla. El representante Brian Babin, republicano de Texas, dijo: apreciamos y queremos que se presenten impugnaciones a este caso para que podamos llevarlo a la Corte Suprema. Esto podría tardar hasta 3 años antes de que llegue a la Corte. Veamos qué fallan. El presidente Trump espera que la Reserva Federal le haga caso y baje los tipos inmediatamente. Y dijo saber más que la Reserva al respecto.
Su primer mensaje al Banco Central de Estados Unidos fue lanzado en el discurso dado en Davos. Dijo: con la caída de los precios del petróleo exigiré que las tasas de interés bajen inmediatamente de la misma manera. Deberían estar cayendo en todo el mundo. Las tasas de interés deberían seguirnos. Fin de la cita. Preguntado si esperaba que le escucharan, dijo que sí, y lo justificó alegando que él conoce las tasas de interés mucho mejor que ellos, es decir, que la Reserva. Y dijo: y creo que lo sé ciertamente mucho más que quien está principalmente al cargo de tomar esa decisión. Me guío por ellos, pero si no estoy de acuerdo, lo haré saber. Fin de la cita. Trump se dirige hoy a Carolina del Norte, California y Nevada en su primer viaje de su segundo mandato. Comenzará el día en Carolina del Norte, que fue golpeada por el huracán Helene en septiembre. Después irá a California para revisar los daños devastadores de los incendios forestales, una parada que podría inflamar su disputa existente con el gobernador Gavin Newsom. Trump declaró a Sean Hannity en Fox el pasado miércoles que no está seguro de si se reunirá con Newsom, aunque el gobernador demócrata dijo que estará allí para saludarlo. Trump y otros republicanos han amenazado con imponer condiciones a la ayuda para los incendios en California. Trump ha bajado su tono frente a China. Cito: me gusta mucho el presidente Xi, siempre me ha gustado, siempre hemos tenido una muy buena relación. Eso lo dijo en sus palabras ayer en Davos. Después de mencionar a China solo una vez en su discurso inaugural, Trump reveló que está considerando aranceles del 10% a los productos chinos, mucho más bajos que los aranceles del 60% con los que había amenazado durante su campaña. Richard Grenell, nombrado por el presidente Donald Trump como enviado presidencial para misiones especiales, sostuvo una videoconferencia con motivo del desayuno organizado en el foro de Davos. Allí dijo que los países de la OTAN deben pagar su justa parte en defensa antes de plantearse una ampliación de la alianza. No se puede pedir al pueblo estadounidense que amplíe el paraguas de la OTAN cuando los miembros actuales no están pagando su justa parte. Cita textual: tenemos que garantizar que esos líderes están gastando la cantidad adecuada de dinero. Tenemos que poder evitar la guerra, y eso pasa porque la OTAN represente una amenaza creíble. Fin de la cita. El Kremlin afirmó hoy que el presidente Putin está preparado para la reunión con Donald Trump, después de que Trump asegurara que está dispuesto a reunirse de inmediato. Putin está preparado, estamos esperando señales, todos están preparados, dijo el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, en su rueda de prensa diaria. Asimismo, prometió informar cuando haya algo que contar al respecto. El fiscal nacional de Chile, Ángel Valencia, informó ayer que testigos han atribuido a autoridades venezolanas, y uno de ellos ha señalado en particular al ministro del Interior, Diosdado Cabello, de estar detrás del asesinato en el 2024 del militar venezolano Ronald Ojeda, en un caso que ha provocado roces diplomáticos entre Chile y Venezuela. Además, la ministra del Interior de Chile, Carolina Toja, adelantó que si se comprueban las sospechas, Chile recurrirá al Tribunal Penal Internacional para buscar que se apliquen los castigos correspondientes a los involucrados. Por otra parte, tenemos que la Universidad Central de Venezuela, el Consejo Universitario, emitió ayer un comunicado en el que aborda la compleja situación política y social del país, calificando el proceso electoral reciente como, cito, carente de transparencia y democracia, lo que ha contribuido al agravamiento de la crisis nacional. Fin de la cita. La juramentación presidencial del 10 de enero se menciona como parte del núcleo de la actual crisis, así como la represión de las manifestaciones y la persecución de la disidencia por parte del gobierno. El Consejo Universitario hace un llamado a la restauración del orden democrático a través del respeto a la Constitución de 1999 y la voluntad de diálogo y la liberación de detenidos arbitrariamente. Miles de personas protestaron en el estado de Sinaloa, en México, tras el asesinato de 2 niños. A pesar del despliegue de tropas, las autoridades no han podido sofocar
meses de violencia derivada de la batalla territorial entre cárteles. Mientras, los sinaloenses quieren que la vida vuelva a la normalidad después de meses de toques de queda autoimpuestos. Cito: estamos cansados, queremos paz, queremos tranquilidad, no queremos vivir más con miedo, dijo un manifestante a Noroeste, un periódico local. El gobierno de Javier Milei en la Argentina anunció que bajarán las retenciones impositivas al campo y las eliminarán de forma permanente para las economías regionales. La Casa Rosada informó que a partir del próximo lunes las alícuotas disminuirán 4.2% en promedio hasta junio de este año. El último dato del superávit fiscal de Argentina ronda los 1.624 millones de dólares, el más alto en 16 años, aunque para llegar a este número el Estado realizó un ajuste del 15% en el gasto. Ayer se anunciaron las nominaciones para la séptima edición de los premios Oscar, encabezadas las nominaciones por Emilia Pérez de Jacques Audiard, con un récord de 13 para una película en un idioma distinto al inglés. El musical en español sobre un capo de la droga transgénero en México recibió nominaciones en las categorías de Mejor Película, Mejor Director y Actuación. The Brutalist y Wicked le siguieron con 10 nominaciones cada una. A Complete Unknown y Cónclave con 8 nominaciones cada una. Carla Sofía Gascón hace historia como la primera actriz abiertamente transgénero nominada en una categoría de actuación por su papel en Emilia Pérez. Adrien Brody recibió una nominación a Mejor Actor por su interpretación de un sobreviviente del Holocausto que emigra a Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial en la épica The Brutalist de Brady Corbett. Las nominaciones se anunciaron después de haber sido retrasadas 2 veces debido a los incendios forestales que afectaron al sur de California. La ceremonia de entrega está programada para el 2 de marzo y será presentada por Conan O'Brien. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos con nuestra primera entrevista del día de hoy, Magalí Meda. Vamos ahora a la Embajada de la República Argentina en la ciudad de Caracas. Allí está Magalí Meda. Magalí, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. César, encantada de estar aquí. Y bueno, un abrazo fuerte para ti, para Flor y para todo tu equipo de producción y por supuesto para tu audiencia. Gracias por acompañarnos. Son 10 meses ya de refugio, de asilo que tienen ustedes allí. Y las últimas informaciones es que no les han dejado entrar alimentos y tampoco medicinas. Medicinas que entiendo son importantes para ustedes. ¿Cuál es la situación al día de hoy, Magalí? Gracias, César. No, alimentos entraron hace un par de días. Esto es una cosa de verdad muy compleja porque parte de un proceso de simplemente de arbitrariedad absoluta con respecto a lo que es el derecho que tiene un asilado de protección en una embajada diplomática en territorio extranjero. El día de ayer, como es costumbre, por lo menos una vez a la semana, se hace un pedido de farmacia que incluye medicinas. Por lo general lo hacemos todos juntos, hacemos un solo paquete para evitar complicaciones, porque ahora te voy a explicar un poco cuál es el protocolo que usan, ¿no? Y el día de ayer no permitieron la entrada de los medicamentos, venían unos medicamentos específicos para el corazón para Omar González y productos de aseo personal, entre ellos básicamente algunas cosas que tienen que ver con platos y vasos plásticos, por ejemplo, porque también tenemos un problema serio de agua desde hace muchos días, ¿no? Esto es parte de un proceso, te digo que pedimos una vez a la semana, porque cada vez que se hace un pedido, bien sea de farmacia o de mercado, realmente es un horror para los que hacen el delivery o traen por parte de las empresas. Por ejemplo, el mercado se hace a través de supermercados online, varios supermercados, y cada vez que vienen son 6, 4 y 5 horas que los tienen abajo retenidos, los amenazan, les toman sus datos, les dicen que están atendiendo a terroristas y por supuesto poco a poco esas empresas o esas personas van dejando de dar el servicio porque bueno, es un estado de terror, César. O sea, al final esto es un atropello en todo el sentido de su palabra.
es denigrante al ser humano y denigrante a nosotros que además estamos aquí recibiendo como lo dice la Convención, asilo diplomático, que no es otra cosa que una protección, es un espacio seguro, que dejó de serlo hace mucho tiempo. Sí. Magalí, ¿han tenido ustedes contacto con personal diplomático argentino o brasileño, que son los que están a cargo de la embajada, habida cuenta que no hay relaciones con la Argentina? Claro, claro que sí. Básicamente el contacto con Argentina es constante a nivel de información de cuál es la situación. Aquí han pasado muchas cosas. Nosotros desde el día 11 de diciembre estamos solos, sin empleados, porque bueno, el acoso fue tal a los empleados que entraban y salían, que son empleados que tienen 10, 15, 12, 8 años trabajando para la Embajada Argentina, que terminaron pues retirándose de la embajada, y a 2 días después de eso se llevaron a uno de ellos que tiene muchos años trabajando acá preso y aún está secuestrado y desaparecido. O sea que hay una serie de irregularidades terribles, de atropello y abuso de poder, porque además el acuerdo que se firma en este convenio de Caracas incluye a los empleados que trabajan en las embajadas, incluye a los asilados que pueden haber en la embajada. Lo que ha debido pasar aquí es que cuando se rompieron relaciones con Argentina, nosotros nos hemos debido retirar con el encargado diplomático para ese momento, que era Andrés Mangiarotti, y eso no pasó. Entonces, enseguida pasa la protección a Brasil. Comenzamos una relación básicamente bastante reducida con el gobierno de Brasil, a pesar de que hay comunicación con Brasil y con Itamaraty. Y a partir de un momento, pues el régimen decidió simplemente prohibirles incluso la entrada a los funcionarios de Brasil a esta embajada. Nosotros tenemos muchos meses solos y muchos meses sin contacto físico, ni con funcionarios, ni con familias, ni con absolutamente nadie. Ustedes están en una cárcel prácticamente. Están aislados, están sometidos a una tortura evidente. Ahora, Magalí, el régimen ha incrementado, ha subido sus niveles de terror y crueldad. No es poca cosa el último señalamiento del gobierno de Chile, directamente en contra del ministro del Interior, Diosdado Cabello, que entiendo es el que toma muchas de estas medidas. ¿A dónde va a conducir esto? ¿Cuáles son las expectativas que tienes tú como líder político que estás al frente de este grupo de compatriotas encarcelados prácticamente? Te agradezco la pregunta, César, porque yo creo que tenemos que separar esto en dos cosas, ¿no? Primero, el tema del asilo diplomático. Ok, esto es un convenio internacional. Entonces yo me pregunto, cuando tú eres parte de un convenio y un acuerdo internacional, tú como Estado te haces parte del cumplimiento de ese acuerdo. Es decir, si tú eres parte de una junta directiva, de un club o de un edificio, un condominio, tú eres corresponsable de que se cumpla los reglamentos que se establecen y se crean en conjunto. Yo me pregunto, y te dejo esta pregunta aquí a la audiencia, si con este hecho que se está llevando adelante en Venezuela no se está diluyendo o desvaneciendo realmente ese convenio firmado en Caracas el 28 de marzo del 54, que por cierto es el día de mi cumpleaños. Me parece paradójico eso. Me pregunto si ese convenio ha perdido su rigor, porque durante muchos años ese convenio ha servido para proteger a líderes políticos de todos los sectores, izquierda, derecha, y se ha usado como un mecanismo de respeto a la norma y al establecimiento de lo internacional. Entonces hay que revisar qué es lo que está pasando con la presión de los Estados miembros sobre lo que está firmado en ese convenio, en el Acuerdo de Caracas, a ver si es que perdió su vigencia completamente aquí mismo donde se creó. Y por otro lado, a la pregunta que me haces, mira, yo creo que aquí, posterior al 10 de enero, que era el día que estaba establecido que se debía respetar en la norma de la soberanía nacional y según nuestra Constitución, la verdad de lo que pasó el 28 de julio, para lo que trabajamos miles y miles de venezolanos en todos los sectores políticos, sociales, ciudadanos, o sea, todos trabajamos con una misión que era llevar adelante un proceso electoral. Yo lo hice desde esta embajada junto con nuestros compañeros que están acá asilados. Otros lamentablemente no pudieron ser parte porque se los llevaron presos siendo jefes de campaña. Tenemos jefes de campaña que ya tienen, hace 2 días cumplieron 1 año presos. Sí. ¿Qué es lo que está pasando con el régimen hoy, César? Y que tú haces esa pregunta que es tan importante. Esto es una decisión como de entrar en una ruta, una bifurcación que nos lleva a una situación de represión y totalitarismo, que es fascista, y que además donde más se denota es en un tema del honor. O sea,
cuando uno oye, por ejemplo, una acusación que me hacen en el programa del Mazo Dando de que yo estoy buscando el vínculo, y uno oye un funcionario del alto nivel que tiene en este proceso, Diosdado Cabello, hablando de carticas, del chismecito, de la... O sea, yo me refiero, ¿cuál es el ejemplo a las nuevas generaciones que le estamos dando nosotros? Cuando esa es la política, además de ¿dónde está la calidad moral del ser humano? Y me dirán, bueno, es que ahí no hay calidad moral. No, ya va, ya va. ¿De dónde viene esto? ¿Quién era Hugo Chávez? ¿Dónde empezó este proyecto en el que creyó la gente? ¿Dónde comenzó esto? Porque Hugo Chávez desvió un proyecto que tenía unas ideas que la gente se montó y siguió. Pero sin embargo, hoy, ¿qué es lo que está quedando a través de todo este proceso de represión? O sea, lo que están haciendo con nosotros en esta embajada, César, esta pequeñez de córtale, o sea, por ejemplo, no hay agua, tiene que venir un camión y dejan meter el agua 3 minutos, o sea, es de un indigno, ¿sabes qué? Que no entre la medicina, o sea, que expropien, que las patrullas de los asedios en la noche, o sea, es tan pequeño todo, tan falta de honor. Porque al final a nosotros los seres humanos nos guía la decencia, lo que le vamos a dejar como apellido a nuestras futuras generaciones. Y a eso nos debemos. Y yo, por ejemplo, tengo años construyendo esto, porque yo lamentablemente viví una experiencia con mis hijos hace muchos años, en el año 2001, que me los arrancaron de las manos. Y yo dije, ¿qué está pasando en Venezuela en este momento que me secuestran a 2 bebés? Magalí, ¿Qué podemos hacer para cambiar esto? quiero que cuentes con detalle la experiencia con tus hijos. Estoy obligado a ir a una pausa porque estamos por televisión y por radio, pero ya regresamos con Magalí Meda. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión por Éxitos 107.1 FM. Regresamos entonces con Magalí Meda, refugiada, asilada en la Embajada de la Argentina en la ciudad de Caracas. Magalí, nos ibas a contar lo que ocurrió con tus hijos en el año 2001, 24 años atrás ya. Claro, César, no, y esta referencia es interesante porque al final yo solamente puedo hablar por mi experiencia, o sea, uno tiene que tomar decisiones en función de qué haces con las cosas que te pasan, o sea, uno tiene que ver en qué te conviertes con las experiencias de vida que la vida te pone por delante. En el año 2001, en una situación completamente terrible, a mí me arrancan los 2 niños de los brazos en un parque, en Chacao, en Altamira, lo llaman el Parque del Caballito, y bueno, eso fue una situación muy, muy horrible que obviamente, gracias a Dios, logré recuperarlos y eso a mi familia, a mi esposo, a mí, nos marcó de por vida. Y entonces en ese momento uno se pone a reflexionar, ok, ¿qué pasó aquí? Y cuando empiezas a indagar dónde está el origen del problema y lo que sucede con los niños que se secuestran y todas estas cosas, y la oportunidad que uno tuvo de recuperarlos, uno dice, bueno, ¿cómo puedo yo colaborar con esta situación como país para que esto cambie? Y ahí es donde entra la película Hoy. O sea, nosotros tenemos, César, y a la audiencia les digo, tenemos la responsabilidad de construir un futuro para las próximas generaciones, y no solamente para mis hijos y tus hijos y los hijos de los venezolanos, para los hijos de cada venezolano que está en cada barrio, en cada comunidad, que desea desesperadamente tener oportunidad para hacer una vida en su país. Y pelear por sus derechos aquí y no tener que hacerlo como un extranjero en otra parte. Entonces, eso es lo que nosotros estamos haciendo, y lo estamos haciendo liderado por María Corina, con toda la unidad política, con Edmundo como presidente legítimo, pero con una sola verdad, con un solo objetivo, que es hacer valer la verdad. Y la verdad se llevó adelante a través de un proceso que logramos demostrar. Ese fue nuestro trabajo, que ya en esa parte electoral terminó. Ahora es la responsabilidad de todo un país y de las naciones del mundo hacer la fuerza necesaria para recobrar el orden constitucional de Venezuela. Entonces, uno dice, bueno, a veces uno lee las redes y la gente no tiene esperanza, César, y entonces, y otra vez, y es más de lo mismo, y los fracasos. ¡Wow! Solamente, mira, han pasado 15 días del 10 de enero. O sea, tenemos 25 años lidiando con esta tragedia, 25 años, porque hay que ver los discursos de María Corina hace 10 años, hace 15 años, hace 8 años. Decía lo mismo, lo que teníamos que hacer para defender el voto, cómo teníamos que luchar para, como ciudadanos, ser parte de la solución. Entonces yo sí te digo, nosotros tenemos que como ciudadanos reflexionar sobre si estás o no haciendo tu parte.
Y la parte no puede ser solamente repostear en unas redes sociales. Aquí hay un país aterrado, presionado, porque el régimen que, como decía, ya no tiene el honor, porque lo que está pasando con nosotros en la embajada es un reflejo de lo que está pasando con los presos. Ustedes saben, se imaginan lo que significa para la familia de Perkin Rocha, de Freddy Superlano, de Roland Carreño, de Viaggio Pilieri, que tienen más de 150 días sin poder hablar con ellos por teléfono, ni una llamada, César. O sea, ¿cuál es el Estado de Derecho? O sea, yo les voy a decir una cosa, vamos a averiguar qué pasó cuando Chávez estuvo preso después de un golpe de Estado, cuando Diosdado estuvo preso después de un golpe de Estado, que dieron porque creían en su convicción y avanzaron en eso. Hasta ruedas de prensa se daban desde la cárcel. Por eso hablo de la honorabilidad, de la dignidad. Entonces aquí lo que estamos es viendo como una cosa errática del poder porque puedo. O sea, no pasa el agua y se montan arriba del camión cisterna allá afuera y dicen 2 minutos, 3 minutos, aterrando al señor del camión del agua, aterrando a los empleados de la embajada, aterrando a los policías. O sea, si no lo haces, voy contra tu familia. Esto es un país que está bajo la coacción del terror. Entonces yo te digo, o sea, ¿qué es lo que nosotros pedimos en esta embajada? Que se haga respetar la presión del acuerdo del Convenio de Caracas que tiene países latinoamericanos de profunda democracia que son garantes de que eso se cumple y se nos entregue nuestro salvoconducto. Eso es lo que nosotros estamos pidiendo. Hace mucho tiempo se ha debido entregar nuestro salvoconducto, César, y no ha sido posible. Pero 62 días tenemos sin electricidad, César. 62 días, imagínense eso. Es evidente la catadura ética y moral de las personas que están en el poder y que están lanzando esa ofensiva contra ustedes. Había una apuesta a que se quebrase la estructura militar que no se ha quebrado. Había una apuesta a que la comunidad internacional reaccionase de una manera muy militante que no se ha dado de manera definitiva. Había una apuesta a que las multitudes salieran a las calles. En este momento, al 24 de enero, cuando son las 10:42 de la mañana en Caracas, ¿cuáles son tus expectativas, Magali? ¿Qué le dices a los venezolanos? Yo te lo respondo con una pregunta, César. ¿Cuáles son las opciones? Entregarle el país al miedo, al terror. O sea, entregarnos a simplemente una decisión de atropellar y pisar a una nación por la vía de la fuerza. Para mí no lo son. O sea, yo tengo misiones de vida, para mí esto es un proyecto de vida, simplemente darle la oportunidad a mis hijos y a las próximas generaciones, que son una nación que está ahí, de que puedan vivir en democracia. Y el régimen tiene que entenderlo. Aquí se tiene que dar un proceso de negociación y de transición. Esto no es sostenible con este nivel de represión. O sea, ustedes están entendiendo que el yerno del presidente electo está preso, que tenemos 1.687 presos, de los cuales hay 213 mujeres. ¿Qué les vamos a decir a ellos? Que se acabó, que no hay manera de luchar. Perdóname, aquí hay que insistir, porque lo único que nosotros estamos defendiendo es la verdad. Y hemos sido consistentes en mantener eso a pesar de que hay operaciones en distintos niveles, incluso entre factores que se hacen llamar democráticos, para normalizar este estado de terror. Entonces yo te digo, no tenemos otra opción, César, y a tu audiencia, no tenemos otra opción que avanzar con la verdad por delante y hacer todo lo que tengamos que hacer para construir la fuerza necesaria para que aquí se logre sentarnos en una mesa, a entrar en un proceso de negociación para salir de esta tragedia. Porque no es sostenible un gobierno, un régimen que se mantiene en el poder a través de la fuerza, porque eso es lo que está pasando hoy. Y una fuerza, como decía yo, sin honor, porque no hay respeto a nada. O sea, ¿qué es el honor? Los 10 mandamientos son el honor para un sector, o sea, es como una línea de trabajo. La Convención de Caracas es un acuerdo también, y así sucesivamente. Tú no tocas a una mujer, tú no mientes. O sea, a María Corina el día 9 se la llevan secuestrada por la fuerza. Eso no se hace. Tú no maltratas a una mujer porque es indigno, es indigno. Tú no agarras a un niño ajeno y lo golpeas porque no se hace, porque en esa casa la autoridad es su familia. O sea, hay líneas rojas que no se pasan y las están pasando todas. En esta embajada las están pasando todas.
y no hemos dicho ni el 10% de las cosas que han hecho, ni el 10% de las cosas que han hecho. O sea, dicen, pero es que ¿cómo se conectan ustedes? Tenemos una pequeña planta que administramos para poder hacer esto, como lo estamos haciendo hoy, para poder tener comida en una pequeña nevera, porque ya la otra principal de esta embajada, que es muy grande, se dañó. Entonces, para poder tener comida refrigerada y para poder tener conectividad, que además la planta está, por supuesto, en una situación ya extrema después de 62 días. Hasta los rusos, que son los vecinos, están desesperados. ¿Qué dicen ellos? Es mentira, ahí hay electricidad. Es que los rusos se asoman desesperados por el ruido de la planta. Entonces, wow, de verdad, tenemos que romper esta barrera de la mentira y empezar a entender que esto toma tiempo, pero ¿cuál es la alternativa, César? Magalí, la respuesta a esa pregunta en este momento la está dando cada uno de nuestros oyentes y televidentes, y es una pregunta que hay que extenderle a todos los venezolanos. Me despido de ti con un rezo, ¿no? Para que Dios te proteja. Admiro realmente tu entereza, tu valentía, el valor. Hay miedo, pero creo que nos has dado una lección muy fuerte esta mañana de que el miedo hay que espantarlo rápido, muy rápido. Gracias, Magalí. Un fuerte abrazo, de verdad. A Flor y a toda tu audiencia, muchas gracias. ¿Sí? A ti. Feliz día. Feliz día. Magalí Meda, creo que no huelgan las palabras. En fin, una pequeña pausa. Esto es En Conexión. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión por Éxitos 107.1 FM. Luego de esta impactante conversación con Magalí Meda en la Embajada Argentina en Caracas, vamos a conversar con el periodista Víctor Amaya, editor de Tal Cual. Víctor, muy buenos días. Muchas gracias por compartir con nosotros en la mañana de hoy. Buenos días, César. Muchas gracias por la invitación. Víctor, ha ocurrido un hecho extraordinario. Ha habido desde hace muchos años todo tipo de acusaciones y señalamientos contra Diosdado Cabello, hoy por hoy ministro del Interior, Justicia y Paz. Se le ha acusado de todo, pero el último señalamiento es nada menos que de un gobierno latinoamericano, un gobierno además de izquierda, como es el gobierno de Chile. Y le está acusando no solo el fiscal nacional de Chile, Ángel Valencia, sino la ministra del Interior, Carolina Toja, de ser el autor intelectual del crimen del teniente Ronald Ojeda. ¿Qué repercusiones tiene esto a efectos de la situación política venezolana? Bueno, en principio, evidentemente que un fiscal nacional dé una declaración como esta pareciera que no es a la ligera, ¿no? Sino que es producto de la investigación policial, por una parte, pero además no solamente porque un testigo probablemente haya dicho, no, bueno, acuso a esta persona, sino porque probablemente tiene algún otro elemento para soportar ese señalamiento, ¿no? Evidentemente esto le genera más peso a esta declaración, a esta acusación, una que desde el gobierno venezolano y desde el oficialismo venezolano todavía no ha sido respondida, curiosamente, no ha sido mencionada, no ha habido una reacción en ese sentido, que la estamos esperando, pero que además abre un área de discusión incluso más allá, ¿no? Que tiene que ver justamente por este impacto internacional del Tren de Aragua, la distribución que ya se venía denunciando en los últimos años de la presencia del Tren de Aragua en Colombia, en Perú, en Chile e incluso en Estados Unidos, y sí hay acusaciones en torno a una persona, pero en general a funcionarios del gobierno venezolano en torno a este evento, este suceso que ocurrió en Chile, que tanto conocían o no conocían o están involucrados o no en lo que ha pasado con la presencia del Tren del Agua en otras fronteras, ¿no? También, claro, digamos, en el caso de Chile hay una investigación específica por un asesinato específico. En el caso de otras naciones quizá todavía no, pero bueno, muestra que hay como un interés en llegar más a fondo y que la expansión del Tren del Agua probablemente no es solamente un tema de que, bueno, simplemente en la ola migratoria que hubo en Venezuela también salieron sus miembros y se instalaron en otras partes a trabajar.
trabajar, entendamos lo que ellos hacían, sino que además probablemente hay una motivación política atrás, algunas acciones, no todas, sino algunas acciones Sí. probablemente a esto, porque también la delincuencia trabaja un poco a sueldo, ¿no? Claro, pero para precisar algunos puntos. La acción, el secuestro, la desaparición del teniente Ojeda y su posterior asesinato lo llevan adelante, según autoridades chilenas, individuos del Tren de Aragua. Sí. Ahora se nos dice que actuaron por encargo de Diosdado Cabello, que fue el autor intelectual, incluso se habla de pagos y demás. Es decir, el Tren de Aragua es el brazo armado en el exterior y quizá en el interior también del régimen. No sabemos, veremos hasta dónde llegan estas investigaciones. Lo que sí se puede presumir es que en principio el Tren de Aragua está disponible para encargos, o por lo menos lo estuvo Dios. durante un tiempo, ¿no? Porque no es lo mismo un evento puntual a que sea una acción continuada, ¿no? Ya las investigaciones me imagino que apuntarán a eso eventualmente y también a los alcances de esas operaciones, bien sean puntuales o bien sean un poco más estables. Víctor, pasemos a otro punto. Recién el Parlamento Europeo ha considerado que el presidente legítimo de Venezuela es Edmundo González Urrutia, porque Nicolás Maduro ha usurpado la presidencia al no haber demostrado fehacientemente que ganó las elecciones del 28 de julio. Por otra parte, se da una reunión virtual telemática de Marco Rubio a pocas horas de haber asumido como secretario de Estado con Edmundo González Urrutia y María Corina Machado. Y Rubio se refiere a González Urrutia como el presidente legítimo de Venezuela. Estos pronunciamientos desde Europa y desde Estados Unidos, ¿qué repercusión pueden tener puertas adentro en Venezuela? Bueno, yo creo que en Venezuela seguirá viéndose cómo Edmundo González va recopilando reconocimientos aquí, allá y acullá en América Latina, en Europa y sobre todo en Estados Unidos. Hasta ahora lo que hemos visto en consecuencia es que hay una expectativa de si por fin Edmundo González va a tener una suerte de juramentación como presidente, digamos, en el exilio, en este caso, más allá del reconocimiento de su condición de presidente electo, según las actas que ha presentado y como nombran estas instituciones. Eso todavía no tiene una respuesta certera. Pareciera que no es la onda en la que está Edmundo González, porque también otros gobiernos incluso de esos mismos bloques pareciera que tienen dudas, ¿no? Escuchábamos hace unos días al canciller de España, al ministro de Asuntos Exteriores, Álvarez, diciendo que, bueno, que sí, la Unión Europea ha dicho lo de Edmundo González como presidente electo, pero que ellos están conscientes que quien está en Miraflores es Nicolás Maduro, ¿no? Y con el que hay que hablar para algunos asuntos es Nicolás Maduro. Ahí vemos lo que la publicación de Petro, de Gustavo Petro, el presidente de Colombia, el día de ayer, donde cómo se refiere Nicolás Maduro con mucha mano izquierda en Twitter o en X, diciendo, he hablado con la persona que ejerce la presidencia. Nicolás Maduro no habla del presidente, ni habla pero habla de la persona que ejerce la presidencia, ¿no? Ya el gobierno de Colombia ha dicho que no reconoce la legitimidad de Maduro, no reconoce el resultado electoral anunciado por el CNE. Yo creo que pareciera que evidentemente cada vez más gobiernos se convencen y actúan en consecuencia de, si bien lo legal sería que Edmundo González asuma la presidencia de Venezuela, lo real indica que quien está mandando es Nicolás Maduro, y para asuntos que tengan que ver con relación Estado-Estado, por ejemplo, los presos de distintas nacionalidades que están en cárceles venezolanas, por mencionar un caso, pues tienen que ser directamente tratados con quien ocupa Miraflores en este momento. Pareciera, por lo que estamos conversando, que ese régimen está frágil, está débil. Visto desde afuera, no pareciera tener la solidez que tuvo antes, ni solidez política, ni solidez económica. Sin embargo, ¿cuán poderoso está Nicolás Maduro, está Diosdado Cabello, Vladimir Padrino en este momento? ¿Cuál es realmente la densidad de ese poder en Venezuela, Víctor?
Bueno, yo creo que hay un documental que hicieron los amigos de la Gran Aldea, cuyo título lo tomo para esto, ¿no? El de Todos lo saben, ¿no? Yo creo que en Venezuela todos sabemos qué pasó el 28 de julio y por tanto qué pasó el 10 de enero de 2025. Sin embargo, Nicolás Maduro continúa manteniendo control del Estado en función de la represión y del miedo. Del miedo, por una parte, por la cantidad del despliegue, digamos, toda la represión que ha habido en estos últimos meses, pero también por el despliegue que han tenido uno tras otro planes de seguridad y operaciones para mantener la paz, y así lo presentan, que finalmente lo que ha hecho es que pareciera que viviéramos en un estado policial, ¿no? En Caracas, por ejemplo, hay alcabalas con funcionarios vestidos de negro, encapuchados y con armas largas en buenas partes de la ciudad. Y eso influye más miedo que sensación de seguridad, como decían en otro momento. Y por último, el nivel de miedo que también se va influyendo dentro de las propia estructura burocrática del Estado, ¿no? Digamos, tomamos en cuenta que los empleados públicos también votaron como votó el resto del país, eso es lógico, e incluso en los cuarteles, y se nota que hay un aumento de las consignas por una parte, pero también un aumento de la vigilancia de que todo el mundo esté en línea. Un gobierno estable, lógicamente, que haya ganado una elección y que esté conforme con el nivel de apoyo popular que tiene, no tendría que optar por ninguna de estas acciones. Claro. Esto no quiere decir que esa aparente debilidad en algunas cuestiones, que no tiene que ver con debilidad de fuerza, ¿no? De poder de fuerza y de poder de represión, sino otro tipo de debilidades políticas y demás, y de aceptación popular, pues los pongan en jaque justamente por eso, porque quien tiene el poder de la represión, de las armas y del castigo, pues siguen siendo los que están siendo. Víctor, muchas gracias por estos minutos esta mañana. Víctor Amaya, editor de Tal Cual. Una pausa y ya regresamos con el foro de hoy sobre envejecimiento cerebral. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión por Éxitos 107.1 FM. Sintonizas a César Miguel Rondón en Conexión por Éxitos 107.1 FM. A propósito de lo que comentaba Víctor Amaya de las alcabalas en la ciudad de Caracas, me llega la información de que la Universidad Monte Ávila está bloqueada, no hay accesos, porque la DGCIN ha tomado unas medidas restrictivas muy importantes. No dejan entrar a los profesores, a los estudiantes. En fin, esto es en Caracas, Venezuela, sí. Y la Universidad Monte Ávila queda en Boleitas, cerca de donde queda la muy temible Dirección General de Contrainteligencia Militar. Pero esa es la situación que se vive en Caracas en este momento. Vamos ahora con nuestro foro. El foro de hoy es sobre el envejecimiento cerebral. ¿Qué es envejecimiento cerebral? ¿Y en qué se diferencia, si se diferencia, de la llamada demencia senil y del Alzheimer? Este foro lo vamos a abordar hoy con dos personas por demás autorizadas. La doctora Luz Marina Rangel Contreras es neuróloga, ella está en Caracas. Doctora Rangel, buenos días, muchas gracias por atendernos. Buenos días para ti, César Miguel, para tu equipo y para tu gran y fiel audiencia. Gracias por la invitación. A ti por atenderla. Y aquí en Miami está el doctor, el médico psiquiatra Héctor Vizcarrondo. Héctor, gracias por atender nuestra invitación en esta mañana. César, un placer estar de nuevo con ustedes, con tu equipo y tu audiencia. A ver, Luz Marina, como neuróloga, ¿qué es el envejecimiento cerebral? Bueno, César Miguel, mira, yo creo que para comenzar, cuando hablamos de envejecimiento, siempre se asocia con enfermedad. Es envejecimiento, vejez y enfermedad. Y permítanme decirles que el envejecimiento es un proceso natural y progresivo por el que pasamos todos los seres vivos. De manera que la primera cosa que quiero resaltar, envejecimiento no es enfermedad. Es un proceso natural y que va a depender de muchos factores. Y por ello quizás
quisiera decir en primer lugar que tenemos un envejecimiento cronológico y un envejecimiento biológico. El envejecimiento cronológico está relacionado con nuestra edad, que está determinado por nuestra fecha de nacimiento. Y el envejecimiento biológico va a estar determinado por las condiciones de nuestra biología, por cómo estamos constituidos. Y es allí donde hablamos de la multifactoriedad en relación al envejecimiento. Y tiene que ver con nuestro estilo de vida, con nuestra genética, con nuestro trabajo diario, con nuestro funcionamiento social y todos estos otros factores que pudieran intervenir. Y de allí que, bueno, podemos incluso hablar entonces de un envejecimiento exitoso, de un envejecimiento patológico o de un envejecimiento acelerado. Muy bien. Héctor, como psiquiatra te pregunto, demencia senil, envejecimiento cerebral, Alzheimer, ¿en qué se diferencian? Si son diferenciables. Sí, hay diferencias, pero es bien importante recalcar y reafirmar lo que decía la doctora, que es un proceso natural. En los otros casos son enfermedades y digamos que avanza un proceso algunas veces parecido al envejecimiento, es como un aceleramiento. Hace muchos años trabajé, hace más de 40 años, en investigación de drogas en demencia senil, y eran muy parecidos los síntomas a la depresión. Entonces hay ahí un vínculo entre una cosa y otra que eventualmente encontré que hay un factor genético que vincula la depresión con eso. Entonces, sí, el Alzheimer fue descrito originalmente, que yo recuerde, como una enfermedad que se comenzaba mucho más temprano de lo que llamó la doctora la edad cronológica, ¿no? O sea, más joven. Y la demencia senil es la pérdida de las habilidades. Ahora, ¿qué pasa ahí? Hay muchos tipos de demencia que van acompañadas de diferentes síntomas, pero los neurólogos son los que trabajan en esa parte. Hay la multifactorialidad del envejecimiento, incluye factores psicológicos que son importantes recalcar. O sea, se han encontrado que el envejecimiento normal, entre comillas, va acompañado de una percepción del paciente de que está envejeciendo. Por ejemplo, una persona que se retira a temprana edad tiende a morirse mucho más temprano. O sea, adopta el papel de viejo, por así decirlo. Ahí, bueno, hay muchos elementos. La familia también refuerza ese concepto y los diagnósticos médicos también refuerzan ese concepto. Entonces, hay que no envejecer psicológicamente, hay que tratar de mantener una vida activa y estimulante. Tanto así que las casas de retiro están haciendo experimentos con ancianos combinados con estudiantes universitarios, de manera de que haya un estímulo permanente. Y todos sabemos, por ejemplo, que en el deporte, el tenis, la natación, son factores que contribuyen a evitar ese role playing, ese papel que juega internamente. O sea, internamente nos volvemos ancianos, nos encerramos, nos aislamos y perdemos los estímulos y se produce una apoptosis, se va haciendo daño al sistema nervioso. Luz Marina, me interesa mucho tu opinión sobre lo que acaba de decir el doctor Vizcarrondo, sobre todo que apuntó puntualmente, valga la redundancia, a que los neurólogos son los que se ocupan de esto. ¿En qué sentido? Sí. Bueno, fíjate una cosa, César Miguel. Nuevamente quisiera tomar el punto de que hablaron de demencia senil y la senilidad o la edad avanzada no está relacionada con la demencia. Ese quizás es uno de los primeros conceptos de los que nos tenemos que desligar. Y es que no necesariamente la edad avanzada va a estar asociada a un proceso de demencia. Hablamos de demencias y tenemos, bueno, la enfermedad de Alzheimer, las demencias frontotemporales y otros grupos de demencia. El tema hoy es hablar del envejecimiento como tal. Y en ese sentido, fíjate que prefiero decirle
¿qué estamos hablando de un envejecimiento exitoso? Cuando nosotros podemos a altas edades preservar nuestras funciones cognitivas. Y cuando hablamos de funciones cognitivas, cualquiera podría decir memoria. Es lo primero que se nos viene a la mente. Pero en realidad estamos hablando mucho más allá de memoria. Estamos hablando de la capacidad de relacionarnos, de la capacidad de orientarnos en un espacio determinado, de la capacidad de organizar nuestras tareas, de la capacidad de continuar laborando, por ejemplo. Y luego estas demencias, cuando aparece en el camino una demencia, es lo que llamamos un envejecimiento patológico. Y podríamos tener de otro lado un envejecimiento acelerado cuando se trata de aquellas personas que tienen factores de riesgo para tal, como por ejemplo la hipertensión arterial, la diabetes, el sedentarismo, la obesidad, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, claro, cuando el neurólogo va a hacer el abordaje de las demencias, pues por supuesto que está en juego todo este otro tipo de cosas, porque a nosotros nos puede llegar a la consulta un paciente a determinar por una falla cognitiva, porque se le están olvidando las cosas y eso lo asocian en primer lugar a que está generando una demencia. Pero es que hay una cantidad de factores, César Miguel, que pueden interferir en nuestro proceso de memoria. Bien. Que no necesariamente es el que se esté desarrollando una demencia. Y mencionaba el doctor, por ejemplo, el hecho de la depresión. La depresión en pacientes jóvenes, en quienes no se espera por su cronología que estemos frente a una demencia, la depresión es uno de los factores detonantes de una falla cognitiva y que luego, bueno, ya habrá que ver de qué tipo y cuáles son, digamos, los dominios que están involucrados en esta parte. Qué interesante eso de la depresión, porque, caramba, no conocí ese abordaje. Vamos a hacer una pequeña pausa, por favor, y al regreso ahondamos un poquito en ello. Estamos hablando hoy del envejecimiento cerebral con la neuróloga Luz Marina Rangel Contreras y el psiquiatra Héctor Vizcarrondo. Ya regresamos en Conexión. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio con César Miguel Rondón. La conversación ha decantado hacia un punto que yo no sospechaba. Envejecimiento cerebral y vincularlo a la depresión. Héctor, como psiquiatra, ¿cómo se define la depresión? Bueno, la depresión tiene una cantidad de síntomas, entre ellos está la pérdida de la memoria reciente, la falta de concentración, trastornos del humor, trastornos del sueño. Hay gente que no puede dormir bien o tiene sueño alterado. Todas esas cosas se ven exactamente igual en el envejecimiento. Y eso hace que la gente generalmente nos consulte a la especialidad nuestra por depresión. Y bueno, ahí hay una frontera difícil de definir, porque entonces se plantea desde el punto de vista médico si debe usar antidepresivos. Y ahí es donde yo intervengo de una forma distinta. Yo, lejos de querer darle un medicamento que tiene una utilidad pequeña, prefiero estimular al paciente, no etiquetarlo, verlo como algo normal y darle orientación a él y a la familia para que se incorpore y esté debidamente estimulado. Al final de la historia, si uno pudiera decir que la parte cognitiva es el hardware y el software sociocultural, va perdiendo las habilidades socioculturales, las defensas que te permiten interactuar y se queda con las cosas básicas. Por así decirlo, pierde los esfínteres, los controles que la persona tiene. Entonces, viene a ser un problema que termina muchas veces en casa de retiro o termina en un drama familiar porque la familia disgregada, yo hablo de Family Deficit Disorder aquí en el mundo moderno occidental, y termina la gente aislada, sola y problemática. Debo decir que hoy en la mañana me levanté y había un comentario en la televisión, un reportaje, donde en Japón las personas mayores cometen actos delictivos con el ánimo de que los pongan presos
y a las mujeres, y al ponerlas presas, tienen una compañía y tienen alguien que los estimule Dios, y pasen la última etapa de su vida de esa forma. Dios, qué historia. Caramba. A ver, cuan, Es cuan- sí, adelante, Luz Marina, por favor, adelante. que, bueno, que por sobrevivencia, estas personas están realmente buscando socializar. Y socializar es una de las maneras fundamentales, pero pastilla, ¿verdad?, que previene los trastornos demenciales. Entonces, fíjense cómo de manera natural está buscando, claro, Así no es, es bueno. así es, no quieren morir solas. Muy bien. Ahora, Somos gregarios. hay un detalle, uno con los años pues va perdiendo reflejos, va caminando más lento, va teniendo trastornos digestivos, pero mentalmente, ¿de qué debo estar, a qué debo estar, de qué debo estar pendiente? ¿Dónde debo estar alerta? Yo en lo personal, en mi proceso de envejecimiento y sobre todo mis familiares, los que conviven conmigo. Luz Marina. Bueno, César Miguel, has llegado a un punto bien interesante. Y es que acabas de decir, yo en mi vida diaria, tal. Y entonces estás hablando de lo físico, de lo cognitivo y de lo emocional cuando te refieres a tu vida de relación con tu familia y amigos, etc. Como si se tratara, y fíjate que lo tomamos como 3 puntos, como si se tratara de 3 planetas que nos orbitan, cuando en realidad son partes que nos integran y que no están desligadas una de la otra y que por el contrario dependen una de la otra. ¿Qué quiero decir con esto? Y muy puntualmente con la salud cerebral, que es el punto que nos toma hoy, que de nuestra salud física y emocional depende nuestra calidad de envejecimiento cerebral. O sea, el camino hacia un envejecimiento cerebral exitoso es mantener una adecuada salud física y emocional. Y entonces entra el punto del ejercicio físico, hoy en día discutido y muy bien investigado por las neurociencias, como el ejercicio físico, y sobre todo el ejercicio físico con pesas, se ha demostrado que tiene una injerencia muy importante en la permanencia y en la salud de nuestras funciones cerebrales. Se habla hoy día del músculo, que antes lo pensábamos como que, bueno, un órgano protector, un órgano de sostén. Hoy sabemos que es un órgano endocrino. Entonces implica que se producen sustancias que van a favorecer nuestra salud cerebral. Y por otro lado, mencionabas también el tema de la alimentación, y es que es otro de los focos que hoy día también se discute en neurociencia, con el tema de la microbiota intestinal, el eje intestino-cerebro, todo esto que juega un rol muy importante en la salud y en el mantenimiento de nuestras funciones cognitivas a edades muy avanzadas. ¿Qué medidas debo tomar, Héctor, para una vejez cerebral recomendable? Por ejemplo, aquí me acota Floralicia, no estoy leyendo completo. ¿Cómo influye el consumo de alcohol, el estrés, el sedentarismo en todo esto, Héctor? Influye totalmente en la salud mental, la personalidad, o sea, los instrumentos que tú utilizas para interactuar, psicosociales, tienen una relación directa con la salud mental en la vejez. Si tú eres una persona que sabes utilizar las herramientas psicológicas, los mecanismos psicológicos de una manera eficiente, es decir, los apropiados en el sitio apropiado, es más económico, consume menos energía. Entonces, esos mecanismos eficientes de personalidad que se vienen desarrollando durante 60 años son importantes para aproximar la nueva etapa de la vida. Lo que le tengo temor es que ya asumamos de que voy a envejecer como tal. Yo soy partidario del ejercicio, de la buena alimentación, del deporte,
Y soy partidario igualmente de que la familia no se encierre en la etiqueta de enfermedad mental, sino que más bien estimule el trabajo y la actividad mental de la persona. O sea, yo tengo 80 años, pues, yo quisiera eventualmente poder tener la actividad hasta el momento en que me pueda morir. Siempre mantenerme activo y no venderme al rol, al papel de anciano, de la tercera, de la cuarta edad, lo que fuera. Yo sí creo que la alimentación que mencionaba la doctora es importante. Yo digo que el intestino y el cerebro son primos hermanos. Es un sistema muy, muy parecido, y la buena alimentación y la conexión entre algo vital como la alimentación y la sobrevida están íntimamente conectados, cerebro y tracto digestivo. Magnífico. Trabajo, ejercicio, familia activa, estar permanentemente tratando de conseguir nuevas metas, buscar cosas nuevas, vivir la vida como un juego, un poquito como decía Confucio. Yo no sé si estoy trabajando o estoy jugando. Ya, muy bien. El tiempo se nos ha acabado y me preguntan aquí María García, ¿cómo hago para contactar a los doctores? Tengo una situación tal cual con mi mamá. Ya le vamos a... las redes de cada uno de ustedes, Héctor, la tuya? Medicina psicológica, con P, psicológica, @gmail.com. ¿Y Luz Marina? luzma.neurólogo@gmail.com. Muchísimas gracias a Luz Marina, la doctora Luz Marina Rangel Contreras. Ha sido muy amable, muy gentil, Luz Marina. Sí, bueno, mira, quizás quisiera cerrar diciendo brevemente que este es un tema que nos compete desde muy temprana edad. Recuerden que es un proceso natural. Y imagínense ustedes qué belleza cuando, por ejemplo, el padre de las neurociencias, Ramón y Cajal, en su libro de La vida vista desde los 80, imagínense ustedes, ya decía que teníamos que preocuparnos no por las arrugas de la piel, sino por las arrugas del cerebro. Muy bien. Héctor, muchas gracias. Estás jovencito. Lo has demostrado una vez más. Un saludo. Cuídate del frío. ¿Cómo no? Así estamos. Una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión. Conexión por Éxitos 107.1 FM. El próximo lunes 27 se cumplirán 80 años de la liberación del campo de concentración de Auschwitz-Birkenau en Polonia. Cuando las tropas, los ejércitos soviéticos llegaron, quedaron impresionados, impactadísimos por lo que habían descubierto allí, y es cuando el mundo empieza a asomarse por Auschwitz y los otros campos de concentración del horror de lo que se conoció y se conoce como el Holocausto. Vamos a Ciudad de México. Allí está Débora Apeloy. Ella es nieta de supervivientes del Holocausto, precisamente de Auschwitz, y lleva adelante Tikkun Talks. Débora, muy buenos días. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Buenos días, César. Gracias a ti por la invitación, por tercer año consecutivo en esta fecha. Gracias. ¿Qué es Tikkun? Tikkun significa reparación en hebreo. Viene del concepto de Tikkun Olam, que habla como de una reparación del mundo, pero se utiliza mucho en el sentido del propósito de vida. Todos los seres humanos nacemos con un tikkun, con un propósito, con esa reparación con la que viene tu alma para repararte a ti mismo y reparar el mundo. Vas a lanzar a partir del próximo lunes una serie de videos, ¿verdad? De trabajos en Tikkun Talks, tutoriales de vida.
pero no he leído que no es para recordar lo que pasó, sino para aprender a reparar. ¿Podrías explicarlo, por favor, Débora? Claro. Sí, bueno, o sea, siempre tenemos el objetivo de recordar lo que pasó y de hacer honor a esas historias que por supuesto son oscuras, son terribles, son de trauma. Ujú. Pero lo que yo busqué aquí fue darle la vuelta, sabiendo que, gracias a Dios, muchos sobrevivientes han hablado, han contado sus historias, están documentadas en muchísimas plataformas. De hecho, hay una de Steven Spielberg, que cuando lanzó su película Schindler's List, se puso el ticún, el propósito de documentar lo más posible las historias de los sobrevivientes. Ahí están las de mis abuelos. Y son documentales donde se enfoca en lo que pasó, me llevaron al campo de concentración, esto fue, o sea, como esa línea del tiempo, que es importante conocer la historia individual de cada uno, pero no se habla tanto de el después, que cómo yo reparé ese trauma, cómo yo le di sentido a mi vida, cómo yo encontré la luz dentro de toda esa oscuridad de mi pasado. Entonces, con esta serie de tutoriales de vida, yo busqué enfocar la conversación allí. ¿Y qué aprendiste en ese sentido de tus abuelos Andrés y Musha? Gracias por nombrarlos. Aprendí justamente eso, la resiliencia, la búsqueda de siempre lo positivo, de la luz, de ver que tu victoria está en la familia que formaste, de educar a tus hijos, a tus nietos, a tus bisnietos, de tener generaciones que nunca van a olvidar lo que pasó, pero que siempre lo van a tener como bandera de honor a la vida y de compromiso con la humanidad para que no vuelva a pasar algo así. Me llama la atención el tipo de preguntas con que conduces las conversaciones. ¿Cómo se encuentra propósito tras la destrucción, por ejemplo? ¿De dónde surge la resiliencia? ¿Qué significa vivir con esperanza y transmitir luz a las futuras generaciones? ¿Cómo se transmite luz en medio de la oscuridad? Te agregaría yo esta pregunta. Sí, son preguntas de orden existencial, preguntas que me han ayudado a mí a lo largo de esta carrera de Tikkun Talks a generar estas conversaciones significativas, profundas, que muchas veces mis entrevistados no se las esperan, pero que traen mensajes hermosos. Entonces, ese es el tipo de preguntas que les hice. Y en lo personal, ¿qué has aprendido, Débora? Porque ya lo recordaste, es la tercera vez que te entrevisto en la fecha conmemorativa de Auschwitz. Pero en lo personal, más allá de la experiencia vital de tus abuelos, ¿qué es lo que has aprendido con todo este trabajo, digamos, didáctico que has llevado adelante? He aprendido tantas cosas. He aprendido que mi tikkun y que mi rol en esta vida es fungir como un puente entre el pasado y el futuro, entre la documentación muy seria, muy de corte educativo y las redes sociales y cómo convierto esto en un contenido más inspirador, más consumible, como la gente que ahorita solamente quiere ver cosas de 30 segundos, convertir, integrar de aquí para allá. Yo he aprendido a hacer ese puente, o ha sido mi eterna búsqueda. Fíjate, Débora, la experiencia del Holocausto es una experiencia extrema. Además, es una experiencia que sometió, genocida. 6 millones de judíos desaparecieron y fueron también contra otras minorías, los gitanos, en fin. De hecho, ayer estuve en un evento donde nos hablaron de los masones, algo que yo no también, sabía. mira, fíjate. Fueron ejecutados y perseguidos por los nazis. Sí, pero a donde quiero ir es a lo siguiente. El Holocausto es una experiencia extrema en un contexto muy puntual de la historia de la humanidad, en el siglo XX, ¿verdad? Un contexto de una guerra terrible que involucró a todo el planeta, etcétera, etcétera. Pero todos, en nuestra cotidianidad, tenemos momentos de oscuridad, tenemos momentos de dificultad que pasan a ser como privados, como personales. Y siempre he visto, por ejemplo, las personas, sobre todo las familias judías con las que he podido congeniar tanto y he aprendido tanto, que las experiencias extremas te sirven también a ti
para tu cotidianidad, ¿verdad? Para esos momentos de oscuridad personal, de desencuentros. ¿Qué nos puedes decir en ese sentido? Porque todos de alguna forma estamos obligados al tikkun, ¿verdad? A reconstruir, a rehacer. ¿Qué nos dices? Sí, que el ser humano es complejo y es contrastante y justamente esas caídas, esas partes bajas, esos valles de la vida son las que te empujan a la montaña. O sea, hay tantos ejemplos que podría compartir, hasta uno muy personal mío. Ujú, Yo pasé por una depresión fuerte, ujú, justamente porque tenía un propósito muy, muy intenso, muy claro, y no encontraba la forma de aterrizarlo. Estuve 2, 3 años voluntariando, o sea, estuve una larga tiempo de cantidad de mi vida dedicándome al tema, pero buscaba algo más allá, buscaba algo más mío y no conseguía cómo, y eso me hizo caer en una depresión. ujú. Y esa depresión fue la que me impulsó a construir esta plataforma y a encontrarme en mi reparación. Por eso para mí es tan importante el nombre de Tikkun. Muy bien. A ver, muchos, estoy seguro, en este momento se están preguntando cómo entran en contacto contigo o con Tikkun Talks, ¿dónde los pueden encontrar? Más que todo, la herramienta, la plataforma donde más activa soy es en Instagram. Los invito a que sigan @Tikkun Talks, se escribe así mismo, TIKUNTALKS, en Instagram, y en YouTube es donde van a estar los videos completos de Los las entrevistas. tutoriales de vida. Sí, El nombre es realmente muy bonito. Te felicito, Débora, de verdad. gracias. Muchísimas gracias, César. Y justamente decidimos tutoriales porque nos dimos cuenta de que en YouTube hay tutoriales para todo, para aprender a maquillarte, para cocinar, para manualidades, para reparar objetos. ¿Por qué no hacer un tutorial para reparar tu vida? Y Precioso. de ahí salió. Dicho así es precioso. Un tutorial para reparar tu vida. Gracias, Débora. Gracias a ti, César. Espero que se conecten todos el lunes. Es el lanzamiento. Es un proyecto al que le he estado dedicando todo mi amor y tiempo durante 1 año y medio. Espero que lo disfruten y que les llegue adentro del corazón. Ese es el objetivo principal. Llegará dentro del corazón. Gracias. Débora Peloy desde Ciudad de México. Una pequeña pausa. Al regreso hablamos de los Oscars. Ya conocemos los nominados. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión. Estamos ya en la carrera hacia los Oscars. Vamos a Valencia, en España, para conversar con el crítico Robert Andrés Gómez. Robert, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenas tardes por allá. ¿Qué pasa, César Miguel? ¿Qué tal? ¿Cómo miras esta? Bueno, mira, vamos a comenzar con las actrices. Demi Moore se alzó con el Globo de Oro, pero dejó por fuera a Mickey Madison, que yo pensé que podría ganar. ¿Cómo ves esto, Robert, esta categoría? Bueno, yo creo que es una categoría que ahora mismo no la veo tan clara como hasta hace poco, ¿no? Porque es Ujú, verdad, creo que siempre hay que decir que en Hollywood y sobre todo en la academia no hay nada que guste más que un retorno, ¿no? Un ujú, regreso. Y aunque Demi Moore nunca se ha ido, parece que no estuvo durante mucho tiempo y esta película marca como una vuelta a lo grande, a la gran pantalla. De hecho, ahora se le acumulan los proyectos por rodar. Y ujú. creo que Demi Moore será como la actriz favorita. Creo que aún así es la actriz favorita. Pero Fernanda Torres se lo pone difícil. Fernanda Torres ha ido subiendo como un cohete Ujú. y que finalmente consiga entrar en la categoría que es muy competitiva. La categoría de actrices siempre ha sido una categoría bastante difícil, bastante dura de roer. Y sobre todo en este momento que hay dos actrices que son actrices no norteamericanas, pues sería Fernanda Torres y Carla Sofía Gaspón. Que Carla Sofía es transgénero, ¿no? Que sería también histórico, ¿no? Además, sí, ahora mismo pues sería la primera actriz protagonista en estar en esta categoría, en debutar en esta categoría. Ujú, Pero bueno, es española y creo, por otro lado, que su excesiva exposición
ha trabajado en su contra, Ya. porque creo que se ha convertido en un boomerang para ella, incluso para la película, a pesar de que tiene 13 Ujú. categorías. Sorprendentemente que uno diría es la película que podría estar encabezada a los GLAAD Award y los GLAAD Award no la han considerado, por Mm. ejemplo. Y la Y actriz de esto, reparto, ¿cómo lo ves, Robert? la actriz de reparto, yo sí la veo quizás mucho más definida. Ujú. Zoe Saldaña Eh, prácticamente se ha convertido en el caballo ganador de esta categoría. Se fue Parecía que con no, el Golden Globe, porque, ¿no? claro, el Golden Globe la reubicó contundentemente Ujú. y creo que sí hace valer, porque realmente si miras con ojo agudo, en realidad la protagonista de la película es ella, Sí, no Carla Sofía Gascón. sí, señor. En el mejor actor, ¿será que Adrien Brody se lleva otro Oscar y por un personaje bastante cercano al pianista, ¿no? Es curioso porque su papel es muy parecido, entre comillas, porque no tiene nada que ver uno con Sí. otro, pero es un creador. Es verdad que Mm. uno no padece, sino que ya prácticamente desarrolla toda su historia en los Estados Unidos. Y es la categoría, es el ganador prácticamente total de la categoría en las ceremonias previas. Pero hay algo que ha ocurrido y yo no sé si va a incidir. Esto se dio a conocer ya el día que se habían cerrado las nominaciones y el editor del Brutalista dijo que había utilizado parte, en algunos fragmentos de la película, inteligencia artificial para mejorar la pronunciación de los Uh, actores en húngaro. uh, Y esto, pues es espinoso, todavía no hay una claro. posición absolutamente cerrada o no sobre esto, y a lo mejor eso contribuye a que Adrian Brody no gane y suba finalmente a Ralph Fiennes por Cónclave, que creo que son los dos grandes actores que Ya. podrían ganar esta Y en categoría. el caso del actor de reparto, ¿cómo lo ves, Robert? El actor de reparto creo que por lo general hay un premio ganador siempre en las ediciones, y creo que es Kieran Culkin por A Ujú. Real Pain. Sí. Lo ha ganado todo, lo ha ganado completamente todo. Es verdad que de pronto aparece Guy Pearce, que Ujú. podría dar el batacazo. Nadie se esperaba una nominación para Guy Pearce en los Oscars. Ujú. Creo que también ha hecho mucho a su favor el cómo ha sido un actor castigado por no sé qué productor dentro de Hollywood que frenó Ujú. su carrera, pero ha sido uno de los grandes actores de estos últimos 20 años. Y llegamos entonces a la gran película, la mejor película, donde están figurando dos películas extranjeras, Emilia Pérez y I'm Still Here, la brasileña. ¿Cómo ves esto, Robert? Bueno, que I'm Still Here, aún estoy aquí, de Walter Salles, se haya colado también en la categoría de mejor película, me hace pensar que Emilia Pérez puede caer. Me Mm, hace pensar que puede caer, sobre todo en la categoría de mejor película internacional. Es verdad que creo que en la categoría a mejor película, curioso, podría ser una película que ahora sí allí Emilia Pérez se lleve las de ganar. ujú. Creo que la gran película de todas las que están allí nominadas, sinceramente, es El Brutalista. O sea, es Sí. una película extraordinaria que hace que el brutalista pueda padecer. Pues su metraje es un metraje intenso, es una película casi para una serie prácticamente. Ujú. Eh, este, no ha sido una película muy popular, muy taquillera tampoco. Y es una película donde el tema probablemente sea quizás poco atractivo en este momento para los votantes. Emilia Pérez prácticamente ha sido arrolladora. Yo Ujú. temo que pueda ser una edición como ocurrió con aquel año de En todo momento y en todas partes, Ujú. donde una película muy pop, en realidad, una película que ahora mismo parece que ya casi nadie recuerda, que eso ha pasado hace cosa de 2 años y que Emilia Pérez sea la ganadora. Entonces es curioso, Ujú. porque podría perder en la categoría internacional, pero podría ganar en esta categoría. Ahora, creo que la gran película de las 10 nominadas es El Brutalista, Ujú. y haría muy bien los votantes en darle su voto.
Además tiene el tema judío que es tan querido allá en la comunidad de Claro, Hollywood, ¿no? absolutamente, Sí. absolutamente. Y el mejor director, ya para concluir, ¿cómo lo ves, Robert? Bueno, yo creo que si se compensa el tema de los... Porque aquí hay algo, hay como una generación de películas donde podría ser de premios muy bien repartidos. O sea, Ujú, que quizás unas ganen en algún lado, otras no ganen en otro lugar. Pero creo que aquí el director... tengo una seria duda. Creo que el mejor director en esta posibilidad se lo están debatiendo entre Brady Corbett, por The Brutalista, ujú. y créaslo o no, por Ali Farhad de La Sustancia. Ah, mira, qué interesante esto, ¿no? Eh, Me llamó la atención que la señora Nicole Kidman no figuró para nada. Aquí se ha perdido un poco, creo que el norte de las interpretaciones a mí me sorprende porque creo que este año, no es que no haya pasado en otros años, pero este año había unas interpretaciones tremendas. Ujú, Tú hablas de Nicole Kidman y estoy completamente seguro de que podría haber sido la super ganadora de la categoría. ujú, ¿Qué ocurre con Nicole Kidman? Nicole Kidman interpreta a un personaje que se subyuga, sucumbe, se humilla ante el poder ujú, seductor de un chico muy joven. ujú. Y su papel realiza algunas cosas humillantes. Sí. Y yo creo que en este momento eso es imperdonable, ¿no? Mm, En este estado de lo políticamente correcto que vive Hollywood también, por supuesto. Y creo que eso es un rol que Nicole Kidman ha abordado, ujú. pero que las actrices no han considerado que sea edificante, ¿no? Pero nos hemos olvidado, por ejemplo, de Angelina Jolie, que está muy bien en Sí, María. pero por supuesto, está extraordinaria. Y Está, también dos superactrices como Tilda Swinton y mm, Julianne Moore en la habitación de al lado, de y que también Almodóvar. han elegido. Y ya Mm, no digamos esta actriz británica maravillosa, Marie-Jean Baptiste, por mm, Mi única familia, la película británica de Mike Leigh. ujú, Mucho se dijo al principio de la temporada que probablemente el corcel negro de la categoría iba a ujú. ser esta actriz, y tampoco está. Fíjate. Con lo cual, cuatro interpretaciones brutales se han Mm. perdido para los Oscars. Bueno, veremos qué ocurre. De ahora en adelante tenemos mucho para conversar, Robert. Gracias por, Muchísimas, gracias por atendernos en la mañana no, de hoy. muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Robert Andrés Gómez desde Valencia, en España. Ya regresamos. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión por Éxitos 107.1 FM. César Miguel Rondón, la voz que cuenta la historia mientras ocurre, está en Conexión por Éxitos 107.1 FM. Vamos ahora a Washington, donde está el destacado economista Dani Bajar. Dani, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros en esta mañana. Buenos días, César Miguel. Encantado de estar contigo. ¿Qué impresiones te dejó la intervención de Donald Trump ayer en el Foro Económico Mundial de Davos? Bueno, la primera impresión realmente es más incertidumbre, no menos, que creo que es Mm, un fenómeno interesante con Trump, que mientras más habla, desde el punto de vista económico, un poco más incertidumbre de hacia dónde va. mm, Particularmente su mensaje diciendo, y algo de incoherencia, porque su mensaje, lo que yo capturé de su mensaje es que le decía al foro de empresarios más importantes del mundo: vengan a hacer negocios de Estados Unidos, muden sus fábricas de Estados Unidos, muden su casa matriz de Estados Unidos, y yo les reduciré los impuestos. Pero si no lo hacen, yo les impondré tarifas para que puedan exportar a Estados Unidos. A ver, soy un gran empresario que manufacturo en la India, en Vietnam, en China. ¿Por qué voy a ir a Estados Unidos a manufacturar? Bueno, es una muy buena pregunta, porque yo creo que ese es un poco lo mismo que mucha gente le criticaba a Donald Trump en su primer mandato, que Estados Unidos, es normal para países ricos reducir
el sector manufactura. No es algo es algo que uno ve en todas las economías del mundo mientras crecen, mueven sus sectores más hacia servicios y menos en manufactura. Y obviamente mucho menos en agricultura. O sea, los países más pobres están en agricultura, los países de ingreso medio están en manufactura y los países más ricos están en servicios, simplemente porque la mano de obra se va poniendo mucho más cara mientras los países crecen. Entonces, es muy difícil para un país como Estados Unidos producir manufactura en este país con precios de trabajadores tan altos, de manera que no podrían competir con otros mercados, como China, siendo quizás el ejemplo más claro. Es muy difícil competir es muy difícil competir con China en manufactura cuando los precios base de trabajo no sé, de los edificios, los terrenos son mucho más altos de lo que en otros países. Pero al mismo tiempo creo que obviamente acá hay un elemento político, como vemos siempre. Por cierto, la administración Biden también tenía un discurso parecido sobre traer la manufactura. Creo que es un discurso ideológico sobre el sueño americano hecho en Estados Unidos, ¿no? Ujú. Y creo que un poco está alineado con esta idea de que es la manufactura lo que va a traer más trabajos. Porque efectivamente en las últimas décadas Estados Unidos ha perdido muchos trabajos en manufactura porque la manufactura se ha movido a otros países, como es el normal proceso de la transformación estructural de los países. Ahora, cuando él hace una propuesta como esa, traigan sus empresas a, a manufacturar aquí en territorio estadounidense, ¿cuán factible es que esas empresas lo hagan? Bueno, lo veremos, ¿no? Yo creo que él ha tenido, o sea, definitivamente habrán algunas que lo harán, lo cual le permitirán también desde el punto de vista mediático esa ganancia, ¿no? Poder decir, esta fábrica decidió venir a Estados Unidos y va a crear 10.000 trabajos nuevos, ¿no? Si esto va a ser algún tipo de, como dicen en inglés, mover la aguja, si va a tener un efecto importante en la economía, lo dudo. Pero acá hay también una incoherencia que yo, obviamente mi tema, casi siempre, yo me enfoco mucho en el tema migratorio, como tú sabes, y acá hay una incoherencia, que por un lado les dice, vengan a fabricar a Estados Unidos, pero por otro lado, ¿cómo hacen esas fábricas o esas empresas para atraer su talento? Si no Mm. hay un intento de la administración de abrir las puertas a más talento extranjero, ¿no? Al contrario, la retórica sigue siendo bastante tóxica en ese ámbito. Klaus, Entonces, sí, Klaus Schwab, no cuando se trata lo, solo de traer el sí, edificio, hay que también traer el talento. ¿Cómo lo hacen? claro, Klaus Schwab, al presentarlo, le dice, usted ha estado en el centro de discusión, señor Trump, de todas las mesas en el desarrollo de este foro. ¿Qué tanto se ha hablado a qué conclusión puede haber llegado el foro de Davos ahora que estamos en tiempos de Trump? Bueno, yo creo que el gran elefante en el cuarto, volviendo a mi primera intervención, es la incertidumbre, ¿no? Sí. Porque eh, Trump viene con la promesa de mejorar la economía, de reducir los precios, o por lo menos reducir la inflación, digamos, no los precios. Los precios no van a bajar, no vamos a volver a comprar huevos por menos de lo que están ahorita, pero los precios van a crecer menos rápido. Pero al mismo tiempo sigue usando un lenguaje muy agresivo de tarifas y impuestos a las importaciones. De hecho, él prometió el día de su inauguración que iba a crear esta entidad llamada el External Revenue Sí. Service, ¿no? Como el IRS que se Ujú. encarga de los impuestos, pero también esta agencia que se va a encargar de cobrar las tarifas y los aranceles, lo cual es curioso porque ya existe la agencia de las aduanas, que es exactamente lo que hacen. Ujú. Eh, pero lo digo porque esto genera mucha incertidumbre, porque si va a haber si parte de estas amenazas se van a convertir en realidad, habla de tarifas a 25% de todos los productos que van a venir de China, habla tarifas también tan grandes como productos que vienen de México y Canadá, que son socios comerciales centrales para Estados Unidos. Eso va a tener un efecto en los precios. Y al tener un efecto en los precios, volvemos a la discusión que tú y yo hemos hablado muchas veces de cómo Estados Unidos va a sobrepasar esta etapa inflacionaria y cómo va a reaccionar el Banco Central americano, la Reserva Federal. Los mercados tienen mucha incertidumbre porque había expectativa que las tasas de interés iban a seguir bajando, lo cual ayuda a la inversión, a que la economía se siga moviendo,
pero en esta incertidumbre, que tarifas van a ser parte del juego, que limitando o, digamos, reduciendo la posibilidad de que la inflación se controle, eso pone a la Reserva Federal en una situación que van a tener que no reducir las tasas de interés, inclusive subirlas. Ah, Entonces, yo creo que los mercados están viendo mucho toda esta incertidumbre que tal vez toca muchos puntos al mismo tiempo. ujú. Y eso lo vemos un poco, digamos, la bolsa de valores no es quizás yo no creo que sea el indicador más importante de la economía, pero nos dice algo. La volatilidad que hemos visto ahí dice algo de esta incertidumbre que proyecta Trump. Ya. Dani, muchas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Encantado de saludarte. Gracias a ti y a tu audiencia. Dani Bajar, economista desde Washington. Y llegamos así al final del programa por el día de hoy. En Conexión fue una producción de Floralicia Anzola desde 360 Content para TVV Network en los estudios de Éxitos Miami 107.1 HD2, con Laura Rodríguez en la producción general, María Isabel Rodríguez en la producción informativa, Carlos Prato en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Gracias, pues. María Isabel, no, Mariel Sofía Rodríguez. Dije María Isabel Rodríguez. No, esa no trabaja aquí. Es Mariel Sofía Rodríguez. Floralicia, estoy al aire todavía. ¿Se oyó lo que dijo Floralicia? Se oyó, Dios. Es peor. Gracias, pues, por permitirnos estar allí. Tengan todos el mejor día posible y un buen y reparador fin de semana. Y a las 11:01 para variar, Barbarita. Peter.